Vamos a hablar de una pequeña frase muy conocida de parte de Jesús. Todos la han escuchado alguna vez y seguramente la han dicho. Esta frase se encuentra en Mateo 22, 21. Y seguramente todos alguna vez han dicho, por lo menos la primera parte, ¿verdad? Denle al César lo que es de él. Hoy día han venido dormidos, ¿no? Denle al César lo que es de él. Y a Dios lo que es de Dios. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo esto. Jesús dijo esto en el contexto de una charla, de una conversación que él tuvo con un grupo interesante de personas. Y hoy vamos a descubrir un poquito el contexto de esta frase, cuándo la dijo, a quién se la dijo, por qué se la dijo y qué nos quiere enseñar. Es bonito saber que cuando usamos una frase común, descubrir qué realmente quiere decir, qué nos enseñó Dios a través de esa frase. ¿Amén? ¿Están aquí? Amén. No está funcionando bien mi tablet, así que Jorge, creo que me vas a tener que seguir nomás. ¿Sí? Sí, no está funcionando. Hoy la tecnología está interesante en la iglesia. Bueno, le voy a pedir al George que me siga. Vamos a leer la historia, cuándo fue dicha esta frase. Vamos a leer Mateo 22, del 15 al 22. Pueden ustedes seguirlo en sus pantallas. Jorge, me va siguiendo porfa la lectura, ¿sí? Dice así: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, completen la frase ustedes. 1, 2, 3. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. ¿Puedes poner el siguiente título, por favor? El enemigo de mi enemigo. ¿Conocen esa otra frase? ¿Sí? El enemigo de mi enemigo es ¿qué? Mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. El versículo 15 nos cuenta que vinieron dos grupos de personas a hablar con Jesús. Vinieron juntos, los discípulos de los fariseos y los partidarios de los herodianos. ¿Podemos poner la siguiente, por favor, querido George? Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos son bien conocidos en la Biblia. Todos han escuchado hablar de los fariseos. ¿Sí has escuchado de los fariseos alguna vez? Levanta la mano a ver si has escuchado, o alguna vez has dicho a alguien fariseo. ¿No ve? Los fariseos eran nacionalistas y ultra religiosos. ¿Sí? Los herodianos no son tan conocidos, pero eran romanistas. ¿Qué quiere decir? Que eran imperialistas. El partido de los herodianos era el partido que estaba a favor de Roma. Era el partido que estaba a favor del gobierno de Herodes, y Herodes era un rey títere de Roma. Y además eran de tendencia secular. Tenían la tendencia a ser más secularistas. En otras palabras, no puedes tener dos grupos más diametralmente opuestos. Es como que hoy día tengas un izquierdista y un derechista y se junten porque tienen un enemigo común. Los fariseos odiaban al imperio, eran ultranacionalistas, esperaban que el Mesías venga para establecer el reino físico de Israel, y su manera de esperar la venida del Mesías era a través de un legalismo religioso. Ellos cumplían la ley al pie de la letra y esperaban que todos la cumplan.
¿Me están siguiendo? Sí. Los herodianos, por el contrario, no querían que venga un Mesías. ¿Por qué? Porque si venía un Mesías era chao su rey, era chao Herodes. Y por la misma razón no querían ser muy estrictos en lo religioso, porque les interesaba que la cultura romana crezca en su mundo, en su ambiente. Pero estos dos grupos opuestos encontraban en Jesús un peligro, encontraban en Jesús un enemigo común. Así que vienen juntos a quererlo confrontar. Siguiente, porfa, George. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los herodianos y los fariseos se van a unir? Porque ellos tenían un enemigo común que tenía un mensaje que los confrontaba a ambos. El mensaje de Jesús no caía bien a los fariseos, tampoco caía bien a los herodianos. Porque el mensaje del evangelio no es un mensaje de este mundo. No se amolda a las expectativas de este mundo. Por lo tanto, confrontará e incomodará a las personas de cualquier persuasión distinta a los valores del reino. El mensaje del evangelio no es de izquierda ni de derecha, no es capitalista ni socialista, no es liberalista ni comunista. El mensaje del reino de los cielos no es nacionalista ni es imperialista, no es indigenista ni es colonialista. ¿Qué otro ista se te ocurre por ahí? No es reggaetonero ni es rockero. El mensaje del reino de los cielos, el mensaje del evangelio, es el mensaje del gobierno de Dios en la tierra. Es el mensaje de Jesucristo. Es un mensaje que no se amolda a este mundo, sino que confronta a este mundo. Y está en constante confrontación con el mundo, de un lado y del otro. Por eso les incomodaba tanto a los fariseos de la derecha como a los herodianos de la izquierda. ¿Me están siguiendo? Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo llegan estas personas a hablar a Jesús. Súper interesante. Normalmente tenemos la idea, cuando lees los evangelios o cuando escuchas hablar del trato de Jesús con la gente de su época, que siempre era un trato tenso, hostil. Jesús se peleaba con los fariseos, ¿no es lo primero que siempre dicen? Jesús confrontaba a la autoridad y la autoridad se peleaba con Jesús. Y en cierta manera es verdad, pero no siempre era así. Esta gente era muy astuta, era muy astuta, era gente muy capacitada. Sabían cómo hablar, sabían en qué momento hablar. Vamos a volver a leer, por favor, los versículos 15 al 17. Los versículos 15 al 17, que dice así: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: maestro, escucha esto, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Estos cuates vienen a Jesús y en efecto le dicen lo siguiente: Jesús, tú eres un tipo íntegro, eres un tipo que enseña la verdad, no eres hipócrita ni discriminas a nadie. Jesús, eres un capo, eres un líder, eres un pensador de nuestra época. Tenemos una pregunta para ti, queremos conocer tu sabiduría, Jesús. Ellos vienen a adular a Jesús con el objetivo de hacerle equivocarse, de hacerle meter la pata. ¿Me entiendes? No vienen directamente donde Jesús en una actitud hostil o de ataque. Vienen en una actitud, entre comillas, amable, amigable. Vienen con adulaciones a Jesús. Y le plantean una pregunta muy bien pensada. Porque la pregunta que ellos le plantean a Jesús requería una respuesta de sí o no. ¿Es permitido pagar impuestos al César? Sí
o no? ¿Dónde estaba la trampa? ¿Dónde estaba la trampa? En que si Jesús decía sí, ofendía a los fariseos. Y si Jesús decía no, ofendía a los herodianos. No te olvides que ambos estaban en dos espectros opuestos. Si le decías sí a uno, le estabas diciendo en efecto no al otro. ¿Me entienden? Siguiente, por favor. Y de aquí podemos sacar nuestra primera aplicación del día. No todo el que se muestra amigo de la fe tiene intenciones genuinas. No todo el que se muestra amigo de la fe tiene intenciones genuinas. ¿Sabes que a lo largo de la historia, una de las cosas más tristes que se ve que se repiten vez tras vez tras vez, es como la iglesia se deja coquetear, se deja engatusar por grupos que en su esencia, en su filosofía son anticristianos, pero que por obtener un fin se alían temporalmente con la iglesia para luego darse la vuelta y echar la trampa. Lo que ellos querían hacerle a Jesús: Jesús, eres inteligente, eres sabio, no discriminas a nadie, enseñas la verdad, enséñanos, Jesús. Pero el objetivo era hacerlo tropezar. ¿Me van siguiendo? Amén. ¿Sabes que si tú lees historia es increíble? Algunos grupos que podemos dar como ejemplo. En ciertas olas del comunismo y el marxismo, sus primeros campeones han sido la iglesia. Al mismo tiempo está el humanismo del siglo XIX, que nació en alianza con la iglesia. Hay movimientos de indigenismo, movimientos de liberación y un montón de otros movimientos que nacen y la iglesia se alía con ellos porque tienen, entre comillas, objetivos comunes. Pero muchas filosofías que están por detrás de esto son en esencia anticristianas. ¿Sí? Lo siento, si el fundador de tu filosofía dijo la religión es el opio del pueblo, no quiere aliarse contigo. ¿Me están siguiendo? ¿Hola? Nuevamente, porque el punto es que el mensaje del evangelio no es de un lado, ni del otro, ni de derecha, ni de izquierda, ni de esto, ni del otro. Es el mensaje del reino de los cielos. El mensaje del reino de los cielos va a entrar en constante confrontación con las filosofías y modelos humanos. No quiere decir que las filosofías y modelos humanos no tengan cosas buenas. Claro que sí. No quiere decir que un estado, una nación, un país no tenga que funcionar de ciertas maneras. Claro que sí. Y eso es a lo que Jesús va a llegar. Pero el punto no es que si vivimos bajo ciertos modelos o tenemos ciertas tendencias, tal vez a uno le gusta más la izquierda, a otro le gusta más la derecha. El punto es hasta dónde te alías, hasta dónde tú cedes o entras en profunda alianza con ciertos movimientos. Hasta dónde no disciernes y te das cuenta que muy posiblemente por debajo esté la trampa, por debajo esté la soga. ¿Me van siguiendo o no? Siguiente, por favor. La iglesia tiene un mensaje claro y una comisión específica. Este es el mensaje del evangelio y el avance del reino de los cielos. ¿Cuál es la voz de la iglesia? Es el evangelio. ¿Qué quiere lograr la iglesia? ¿A qué ha sido comisionada por Jesús la iglesia? A establecer el reino de los cielos, a ir y a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todo lo que Él nos mandó. Esa es la misión fundamental de la iglesia. En esa misión la iglesia va a rozar con todos los aspectos sociales, económicos del mundo. Porque dentro del mensaje del reino de los cielos viene un mensaje de justicia, pero viene también un mensaje de amor. Dentro del mensaje del reino de los cielos viene un mensaje de tolerancia, pero también viene un mensaje de santidad. ¿Me entienden?
Dentro del mensaje del reino de los cielos viene un mensaje de perdón, pero también viene un mensaje de arrepentimiento. Entonces, cuando la iglesia vaya avanzando con el mensaje del evangelio, el establecimiento del reino de los cielos va a rozar con el mundo alrededor. ¿Por qué? Porque va a hablar de justicia y gracia. Va a hablar de perdón y arrepentimiento. Va a hablar de tolerancia y de santidad. Y la palabra de Dios va a entrar y va a empezar a cortar en lo profundo de las personas y a confrontarles. Y algunos se van a humillar delante del Señor y van a decir: sí, Señor, te quiero seguir. Y otros se van a ofender y se van a ir. No de la iglesia local, sino de la fe. Y ahora te preguntarás: ¿y tú qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, tiene mucho que ver contigo, porque si tú eres discípulo de Cristo, eres parte de la iglesia. Y si eres parte de la iglesia, tienes la misma comisión y el mismo mensaje. O sea, si eres discípulo de Cristo, si eres un seguidor de Cristo, el mensaje del evangelio es el mensaje que has recibido, lo has creído, te ha llevado a salvación, has sido sellado con el Espíritu Santo. Eso nos enseña Pablo en Efesios 1. Y ahora lo proclamas a los demás. Y lo que se usa aquí en un formato de grupo se va a aplicar a tu vida personal. La iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene el mensaje del evangelio y el establecimiento del reino de los cielos. ¿Quién lleva a cabo eso? Nosotros, tú y yo. No sé si me van siguiendo. ¿Sí? Tú y yo. Entonces va a venir alguien y te va a decir: ¿sabes qué? Si eres cristiano de verdad, deberías votar por tal partido político. Y tú le vas a responder: como ciudadano de Bolivia tengo que votar en las elecciones y voy a votar de acuerdo a mi conciencia. Pero como cristiano yo soy consciente que los partidos políticos son imperfectos y yo tengo un mensaje superior. ¿Me van siguiendo? Te va a decir alguien: pero como cristiano debería ser tolerante. Y vas a decir: sí, pero como cristiano también debo vivir en santidad e invitar a otros a ese estilo de vida, lo que sea que eso signifique en cada uno. Deje de mentir, deje de robar, deje de tomar, o deje de llevar una vida desordenada. Siguiente, porfa. Entonces, primera cosa que vemos es que vienen con trampa, vienen con adulaciones, y que lamentablemente hemos visto como muchas veces a lo largo de la historia la iglesia ha caído en las adulaciones, se ha prestado a las adulaciones y luego se ha encontrado en la soga. La segunda cosa es que Jesús expone la hipocresía de sus adversarios. ¿Te acuerdas que les dice? Hipócritas. ¿Se acuerdan? Lo primero que les dice: hipócritas. Hay por lo menos 3 razones por las que les dice hipócritas, no solo una. La primera razón era la más obvia. Era la más obvia. Vinieron como amigos, pero lo que querían era hacerle una trampa. ¿No? Vinieron con una sonrisa en la cara y con lindas palabras, pero en su corazón había otra intención. Hipócrita, ¿verdad? ¿Sí? El que te habla bonito, te sonríe y todo, y cuando te das la vuelta te pone el cuchillazo, ¿qué es? Hipócrita. Razón número 1. Razón número 2, porque entre ellos se odiaban. Pero se hicieron muy cuates para ir a ponerle una trampa a Jesús. Hipócritas. ¿Sí? La segunda. Las primeras 2 razones son obvias. La tercera no es tan obvia, se las voy a explicar. Los judíos, había algo en lo que estaban de acuerdo, todos los judíos. Entre las pocas cosas en las que estaban todos de acuerdo, es que ellos no admitían imágenes dentro de la ciudad. No admitían idolatría dentro de la ciudad. Para las épocas de Jesús, todos los judíos ya habían llegado al consenso, al acuerdo de que tenían que respetar la ley de Moisés. Y una de las cosas más claras en la ley de Moisés era que no te hagas imágenes y que no adores otros dioses. ¿Vamos bien? Y todos estaban de acuerdo que si algún grupo, alguien entraba a la ciudad con una imagen,
Ellos tenían que hacer todo en su poder para sacarlo. Y llegaron tan así era esto, que tenían un montón de revueltas con Roma y se peleaban. Llegó el momento en el que Roma sacó un edicto y dijo: vamos a respetar la locura de los judíos y no vamos a poner imágenes del César en su ciudad. Casi todas las ciudades romanas tenían una imagen del César, pero la Judea no tenía, porque ofendía tanto a los judíos que realmente se volvían revoltosos y era un constante problema para los romanos. Entonces los romanos dijeron: ya, los dejaremos sin imágenes, respetaremos su fe. ¿Vamos bien? Radicales, ¿verdad? Súper radicales. Ni una imagen del César, excepto que sí. La moneda que Jesús les pide a ellos, esto se pierde en las traducciones, literalmente Jesús usa una moneda específica que es un denario. Les dice: pásenme un denario. El denario era una moneda de plata acuñada por el Imperio Romano y servía a través de todo el imperio. Es como que hoy tengas un dólar. Casi donde sea que viajes con dólares funciona, ¿no ve? ¿Sí? En Judea habían otras monedas propias de Judea que eran válidas para Judea, pero el denario era la moneda universal del imperio y era más o menos un día de salario. Y Jesús les dice: pásenme un denario. Inmediatamente ellos sacan el denario y se lo dan. ¿Qué creen que había en el denario? La cara de Tiberio César, que decía César Augusto, en otras palabras César divino, y atrás decía Pontífices Maximus, el sumo sacerdote. La cara del César, que decía César divino, y al otro lado Máximo, sumo sacerdote, Pontífice Máximo. Entonces Jesús les dice: hipócritas, porque en lo que se ve no quieren que haya imágenes, pero en su bolsillo están felices de cargar la misma imagen. No tienen problema de tener en su bolsillo la imagen del César, siempre y cuando esa les beneficie. Siguiente párrafo, por favor, siguiente diapositiva. Esa es nuestra segunda aplicación de hoy. La falsa religiosidad siempre será evidente por medio de la hipocresía. Y la hipocresía no es otra cosa que idolatría, sea al dinero, al poder, a la fama o a cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones. Ellos eran bien religiosos hasta que les tocaban el bolsillo. ¿Sabes por qué? Porque si tanto les molestaba la imagen del César, no tenían por qué cargar denarios. Al final de cuentas, si tan religiosos eran, podían deshacerse de su fortuna. La falsa religiosidad siempre será evidente por medio de la hipocresía. La hipocresía no es otra cosa que idolatría, sea al dinero, al poder, a la fama o cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones. Cualquier cosa que tú digas: yo soy muy cristiano, soy muy religioso, soy muy de fe, pero en esto puedo ceder. Y no estoy hablando de cederse, todos cedemos en algo, ¿no ve? Pero la pregunta es si lo que vas a ceder, eso no es contrario a tu fe, eso no es contrario a los principios del reino. ¿Me van siguiendo? Estamos hablando de los principios del reino. El punto de Jesús es que no importaba cuántas imágenes del César había o no había, si en su corazón las monedas del César eran las que gobernaban. ¿Vamos bien? ¿Sí? Todos luchamos con esto. Todos tenemos áreas de nuestra vida que nos cuesta entregarle al Señor. Todos. Y si hacemos abajo la hipocresía, todos nos damos cuenta que hay áreas en las que todavía cargamos nuestros pequeños ídolos. Señor, te amo, pero Tito sigue siendo mi espacio. Es parte de la lucha de la santidad y el arrepentimiento, de caminar luchando en eso. Porque todos nosotros somos como... No sé cuántos están familiarizados con los pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Sí han escuchado alguna vez de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos? ¿Sí? ¿Sabes cuál es el primer paso de Alcohólicos Anónimos? Es aceptar que eres alcohólico. Y cuando tú vas a una reunión, nunca he ido, pero he escuchado, nunca he sido alcohólico.
Pero cuando tú vas y hablas con un alcohólico que está en Alcohólicos Anónimos, esta es una cosa súper importante que ellos siempre dicen. Se presentan y dicen: hola, soy Pepito y soy alcohólico y estoy sobrio 10 años. Si ha estado sobrio 10 años, ¿por qué sigue diciendo que es alcohólico? Porque el rato que se olvida que es alcohólico es el rato que vuelve a tomar. ¿Me entiendes? El pecado es similar en nosotros. Vivimos en una naturaleza caída. Y el rato que nos olvidamos de eso es cuando empezamos a perder de vista quiénes realmente somos. Somos pecadores rescatados por gracia. Somos pecadores rescatados por gracia. Todos tenemos nuestros pequeños espacios de lucha. La hipocresía es cuando nos olvidamos de eso y pensamos que ya estamos a la altura de Cristo y tenemos que mirar a todo el mundo como pobres pecadores que no están a mi nivel. Lo mejor es asumir y darnos cuenta y decir: todos estamos en esta misma batalla, pero acordate, es una batalla, es un camino, es como el alcohólico. El alcohólico no se queda decir: ya soy alcohólico, entonces voy a seguir tomando hasta la cirrosis. Dice: soy alcohólico, ¿con qué objetivo? Dejar de tomar. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Somos pecadores, ¿con qué objetivo? Dejar de pecar. Si es que yo soy pecador, es mi naturaleza, ¿qué voy a hacer? Es como el alcohólico que dice: sí, soy alcohólico, me voy a morir farreando. No, o sea, soy pecador. Lo primero que tengo que hacer es admitir. Y luego, de la gracia y de la mano del Señor, caminar hacia la conquista de ese pecado, que no es en mis fuerzas, no es en mi mente, es en dependencia del Espíritu Santo, caminando con el Señor los unos con los otros. Amén. Ok, entonces lo segundo es que cuidado con la falsa religiosidad, cuidado con creerte muy santo, muy bueno y ocultar tus ídolos en el bolsillo. Mejor es encararlos, encontrarlos, humillarnos delante del Señor y caminar con Él. Amén. Siguiente, la respuesta de Jesús. Vamos a volver a leer Mateo 22, del 20 al 22, por favor. Creo que los tienes ahí los versículos. Jesús les responde: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Bueno, ¿recuerdas que le plantearon a Jesús una pregunta simplista, sí o no? La trampa estaba en la pregunta, sí o no, porque si dices sí, te peleas con la mitad. Si dices no, te peleas con la otra mitad. Pero Jesús responde saliendo de esta trampa y llevando la discusión a un nivel más profundo. ¿Puedes por favor poner la siguiente? No te limites a respuestas que parecen simples u obvias. Muchas veces la verdad se encuentra tras escarbar la superficie y discernir las intenciones del corazón. Porque sabes que esa es la estrategia de Satanás desde el principio. Venir y decirte: ¿así que? ¿Qué piensas? Viene alguien donde la Gaby y le dice: Gabicita, ¿divorciarse es pecado? ¿Sí o no? Mauri, ¿es pecado ser gay? ¿Sí o no? Son preguntas que no tienen una respuesta de sí o no. ¿En qué sentido? Sí, la respuesta es sí. Pero detrás de ese sí hay muchas otras complejidades y es lo que Jesús estaba hablando acá. Si te fijas al final de la respuesta, Jesús llega a la respuesta de que sí, es lícito pagar impuestos. Pero si dices sí nomás, estás cayendo en la trampa. Tienes que pensar qué está en el corazón de la persona que te está preguntando. Tal vez está luchando con algo. Tal vez tiene un ser querido que está luchando con eso. Tal vez le han enseñado algo que es muy cercano a su corazón. Y si tú vas y respondes todo orgulloso y prepotente, sí o no, lo único que estás haciendo es caer en la misma trampa que te han puesto. Y por imprudente y orgulloso, en vez de ganar, estás perdiendo. ¿Me siguen? Las respuestas simplistas u obvias no son sabias. No son sabias.
Sí, Jesús era radical, pero Jesús estaba más interesado en el ver el corazón de las personas que en ganar el debate. Entonces Jesús les pregunta de quién es esta imagen, ya les he explicado de quién era la imagen, de César, estaba ahí. Siguiente, por favor. De la respuesta de Jesús vamos a ver algunas cosas importantes. Número 1, ellos llevaban consigo el dinero del César, por lo tanto no hacían nada malo al entregarle a César su impuesto. Si vas a manejar el dinero del César, Jesús les dice, entonces paga el impuesto del César. Si vas a vivir bajo una sociedad, en otras palabras, respeta las normas de esa sociedad. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Jesús no veía ningún problema entre cumplir las responsabilidades civiles y ser un buen siervo de Dios. Jesús no veía problema entre cumplir las responsabilidades civiles y ser un buen siervo de Dios. No, Jesús no era un revolucionario en el sentido que a veces pensamos que era un revolucionario. De hecho, en muchos aspectos era un antirrevolucionario, porque la expectativa de la gente de su época era que venga el Mesías, arme un ejército, agarre las armas y arme una revolución. Lo último que Jesús hizo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Básicamente Jesús les dice eso, mira, si estás viviendo y estás manejando el dinero del César y estás viviendo bajo las normas del imperio romano, paga el impuesto del imperio romano. Ahora, eso quiere decir pasivismo, no. Pasivismo quiere decir que no te opones a nada, no haces nada, aceptas todo. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero el primer punto es que si vives en una nación, en un país, en una sociedad, esa nación, ese país y esa sociedad tienen ¿qué? Leyes, normas. Y no te hace menos cristiano, menos sabio o un mal hijo de Dios respetarlas y cumplirlas. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Antes los cristianos eran conocidos por eso, porque hacían el bien. Yo me acuerdo cuando yo era chico, todos buscaban trabajador cristiano. ¿Por qué? Porque es responsable, porque llega ahora, porque se esfuerza. Ahora vas y dices, todo menos cristiano. Dicen, ¿por qué? Porque es el que más permisos pide. Parte del testimonio de la fe es esto. Haz lo que te corresponde ante las autoridades civiles. Número 2, por favor, siguiente. Como llevaban la imagen del César en su bolsillo y por lo tanto podían pagar el impuesto del César, también llevaban la imagen de Dios en ellos. Por eso debían entregarle todo a Dios. Este es otro detalle que se pierde. Pero Jesús les dice, ¿de quién es la imagen en esta moneda? ¿Se acuerdan? ¿De quién es la qué? Imagen. Ahora en griego hay un montón de palabras para hacer esa pregunta. Puedes hacer esa misma pregunta de 200 diferentes maneras. Pero Jesús escoge una palabra muy específica, que es la palabra icón, que es la misma palabra que usa Dios en Génesis 1 cuando crea al ser humano. El ser humano es la imagen de Dios. Si tu moneda tiene la imagen del César, les dice, dale al César lo que es del César. Pero, y está implícito, si tú tienes la imagen de Dios, dale a Dios lo que es de Dios. Si las monedas con la imagen del César son del César, las personas con la imagen de Dios, ¿de quién son? ¿De quién son? De Dios. Siguiente, por favor. Si bien el dinero llevaba la imagen de César, ellos mismos llevaban la imagen de Dios en ellos. Por esta razón, más allá de pagar al César el impuesto con su dinero, ellos debían entregarle a Dios su absoluta adoración, es decir, su obediencia, lealtad y admiración.
Jesús está enseñando que no hay ningún problema en obedecer a las autoridades civiles y obedecer a Dios al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué está por debajo de todo esto? Porque las mismas autoridades civiles derivan su autoridad de Dios. No es novedad, ya lo dijo en Daniel, en el Antiguo Testamento. Todo el libro de Daniel es el hecho de que Daniel y sus amigos están en la tensión en el imperio de Babilonia, el imperio más pagano de su época, entre ser siervos fieles de Dios y siervos fieles de las autoridades civiles. ¿Has leído el libro de Esther en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la trama de todo el libro de Esther? Esther está al medio entre ser sierva de Dios y sierva del rey. No es novedad que Dios establezca y diga, sabes que tú puedes ser un fiel siervo de Dios a la vez que seas un buen ciudadano de tu país. Pablo en Romanos habla de eso. Pedro en Primera de Pedro habla de lo mismo. Tú puedes ser un buen siervo de Dios y un buen ciudadano de tu país. ¿Cuál es el límite de esto? ¿Cuál es el límite? Cuando las autoridades civiles que derivan su autoridad de Dios te quieren llevar a hacer algo que es contrario a la ley de Dios. Lo encontramos en Hechos capítulo 4, 19, no está ahí, no lo vas a poner. Hechos 5, 29, en las dos ocasiones los apóstoles preguntan a las autoridades civiles, ¿a quién debo obedecer primero, a ustedes o a Dios? Pero ojo, que esa desobediencia no era por preferencias, era porque las autoridades les estaban pidiendo que hagan algo explícitamente contrario a la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Me entiendes? Entonces hay una diferencia entre desobediencia a la ley por obediencia a Dios y desobediencia a la ley porque la ley no me gusta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Número 3, por favor. Jesús evita la opción simplista y responde con una verdad profunda. Ellos querían una respuesta sencilla: ¿se paga impuestos, sí o no? Si Jesús decía sí, lo acusaban de ser cómplice del imperio romano. Si decía que no, lo acusaban de rebelde. Siguiente entonces, por favor. La tercera aplicación de hoy. Jesús va más allá de esta absurda pregunta trampa y nos lleva una enseñanza sobre el reino de Dios. Es correcto someterse a las autoridades civiles con aquello que les corresponde, así como es necesario someterse a Dios con todo lo que somos. Es correcto someterse a las autoridades civiles con lo que les corresponde. Y es necesario someternos a Dios con lo que somos, con todo nuestro ser. Voy a terminar con un ejemplo. Si en tu empresa vienen y te dicen, en esta empresa se challa, y tú le dices, eso es en contra de mi fe, eso es en contra de mi fe, no lo voy a hacer. Ahí no estás desobedeciendo a la autoridad civil, porque esa norma, esa idea es contraria a la fe de Dios. Y es necesario someterse a las autoridades civiles en lo que les corresponde. Y es necesario someterse a Dios en todo lo que somos. Ahora, si te quieren botar de tu trabajo por no challar, te cuento que en ese caso, aunque no parezca, la ley está en tu favor, porque la ley te permite la libertad de conciencia, la libertad de fe. Pero ¿qué pasa si mañana el gobierno pasa una ley y dice, a partir de ahora, todo primer viernes, toda la población de Bolivia debe hacer esto? En ese caso, el Señor te invita a tener una desobediencia, a decir, no lo voy a hacer, porque va en contra de una autoridad superior que es mi Dios. Y ahí tenemos ejemplos como los de nuestro querido y famoso amigo Daniel, que prefirió que lo coman los leones a postrarse ante el emperador.
En otras palabras, la fe viene con un precio. Es lo que hablamos al principio, ¿te acuerdas? El mensaje del evangelio va a rozar al mundo, va a molestar, y cuando el mensaje del evangelio moleste, el mundo muchas veces se va a levantar en contra del mensaje del evangelio. ¿Y ahí qué vas a hacer? Mostrar el amor de Dios, mostrar el perdón de Dios, seguir el ejemplo de tu Señor, que no vino a levantar un ejército, vino a morir en la cruz y cambiar el mundo a través de su amor. Amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor? ¿Me ayudas con las siguientes diapositivas, porfa? Conclusión. La siguiente. Número 1. Recuerda la importancia de discernir las intenciones del corazón de los demás. No toda adulación es honesta y no toda pregunta sincera. Jesús pudo evitar la trampa porque conocía a sus interlocutores. Vamos a parar en este un minuto. Voy a volver a ser enfático en esto. Aunque tengas la respuesta correcta, no siempre tienes que darla. ¿Me están siguiendo? La respuesta es obvia al final de la historia, ¿no ve? Jesús, ¿es lícito pagar impuestos? ¿Cuál es la respuesta final de Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿La respuesta qué es? Sí. Pero si les decía sí de golpe, ¿qué iba a pasar? Nada. Lo iban a acusar, lo iban a meter a la cárcel y se acabó la historia. O sea, él sabía la respuesta y la termina dando, pero la termina dando de una manera que lleve a sus interlocutores a pensar y a salir de la trampa. ¿Me entiendes? ¿Sí? Normalmente cuando alguien viene y te pregunta una cuestión así, te está preguntando porque tiene algo por detrás, no siempre malo, como les digo. Alguien viene y te pregunta: Adriana, ¿el divorcio es pecado, sí o no? Muy probablemente está pensando en una situación de divorcio, en su vida o en la vida de un ser querido. ¿Qué le vas a decir? ¿Sí? Por ahí le estás dando el escopetazo final. ¿Le vas a decir no? Discerní la intención del corazón, habla con la persona. Sí tienes la respuesta, pero lleva a la respuesta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Siguiente, por favor. Muchas veces las respuestas sencillas y eslogan pegajosos pueden transmitir ideas erradas. Es necesario escarbar más allá de la superficie y buscar la verdad. Este es otro punto que quisiera que no se olviden, por favor. Porque vivimos en la era del eslogan. Si tu video dura más de 30 segundos, la atención de los mosquitos ya se perdió. Y repetimos frases como loros, nos memorizamos frases, aprendemos eslogans. Y a veces no entendemos lo que estamos diciendo detrás de la frase, detrás del eslogan. ¿Me entienden? Hazte la pregunta, tómate el tiempo, eres un hijo de Dios. ¿Sí? No hemos llamado a ser loros repetidores de lo que el mundo dice, ni a ser monos que imitan lo que los demás hacen. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pregúntate qué está detrás de esto. ¿Qué realmente quiere decir? ¿Cuáles son las posibles implicaciones, aristas de lo que estoy diciendo? ¿Me siguen? ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. ¿Les puedo dar un ejemplo? O ya se han dormido. ¿Un ejemplo más? Un eslogan bonito. Nació en los 70s, todos lo conocen. Algunos se lo han tatuado. Love is love. Amor es amor, ¿no ve? Todo amor vale. ¿De verdad? Y cuando venga un tipo de 30 años al que le gusta a tu hija de 5, love is love. Parece muy obvio, parece loco, pero hay un movimiento muy fuerte ahorita de normalizar la pedofilia. Hay un movimiento fuerte que busca normalizar la pedofilia. ¿Love is love? No. Hazte la pregunta por detrás: ¿cómo estás definiendo amor? ¿Qué es amor? ¿Qué quiere decir esta frase?
Un ejemplo, suficiente, ¿no? Tenemos que salir de la era de los eslogans y empezar a pensar qué estoy diciendo, qué está por detrás de lo que me están diciendo. Eso es lo que Jesús hacía con sus interlocutores. Número 3, seguiremos, porfa. Nos faltan 2 nada más. En nuestro pasaje de hoy, la verdad enseñada por Jesús es la obediencia a las autoridades civiles, no está en conflicto con la fe, siempre y cuando ésta no vaya en contra de la obediencia a Dios. No está mal ser un buen ciudadano. No está mal ser un buen trabajador. No está mal que vayas y votes de acuerdo a tu conciencia. No está mal que emprendas. No está mal que hagas lo que tengas que hacer. No está mal que seas abogado. No está mal, o sea, haz lo que tienes que hacer. Y no está mal porque vivimos en un país que todavía es una democracia, que expongas tus ideas. Sé libre de vivir dentro de la sociedad civil, pero obedece las normas. Sé que puede sonar muy idealista y sí lo es, pero es el principio del reino de los cielos. Es el principio de la fe que la iglesia está mandada a llevar a cabo. Al César lo que es del César, obedezcan a las autoridades civiles, y a Dios lo que es de Dios, pero por encima obedezcan a Dios. Amén. Obedezcan a las autoridades civiles, pero por encima obedezcan a Dios. Y la última. Así como los fariseos, a veces usamos la fe como una excusa para esconder nuestra propia hipocresía o idolatría. O como los herodianos, usamos la ley civil para desobedecer a Dios. Ninguna de estas opciones es correcta. Debemos obedecer la ley civil, pero darle nuestra adoración absoluta a Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias, Señor, porque de verdad, como dice tu palabra, tú nos has llamado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo caído, Señor. Vivimos en un mundo en el que Satanás y el pecado gobiernan, Señor. En el que la hipocresía, la maldad, la corrupción son campantes, Señor. Pero tú nos has llamado a ser luz y sal en medio de esto, a vivir un estilo de vida diferente, Señor, a ser hijos tuyos, a llevar adelante el mensaje del Evangelio y los principios del reino de los cielos. Señor, no es fácil. Somos conscientes que nosotros luchamos contra nuestro propio pecado e hipocresía, Señor, y que nos quedamos cortos. Por eso necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, de tu amor, Señor, de tu fortaleza, de conocerte a ti. Pero, Señor, a pesar de eso te pedimos hoy que nos des la sabiduría, la valentía y la convicción para ser hijos tuyos y siervos tuyos, Señor, en este mundo, y que a través de nosotros tu luz brille, Señor, en las tinieblas. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso tiempo juntos en la presencia de nuestro Dios. Ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que haya sido de mucha bendición para la tuya. Te invito a que puedas visitar nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.